Hola chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Historia. Quien les habla es el profesor Miguel Ángel Loro Farfán, quien tiene a cargo el curso ya mencionado. Recordar que el presente video va dirigido para los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa particular El Triunfo, esperando siempre que se encuentren bien y que sigan con todas las medidas de bioseguridad para protegernos nosotros y a los seres que más queremos. Empezaremos el presente video tutorial, ya saben, de acuerdo al orden establecido en nuestro módulo teórico práctico y asimismo sujeto a la planificación anual y a nuestro sílabus del curso. Pues bien, empecemos con el desarrollo del presente video tutorial. Muy bien, muchachos, entonces empecemos con el desarrollo del tema. Antes presentamos el temario, lo que vamos a trabajar en el presente video. Bueno, la crisis del antiguo régimen y la Revolución Francesa. Estudiaremos los conceptos, los ideales, las etapas, las causas y las reformas que se van a dar. Luego procedemos a todo lo que es la Revolución Francesa, que inicia con los Estados Generales, la Asamblea Nacional, la toma de la Bastilla, la Asamblea Constituyente, la fuga del rey, la convención, el directorio, el consulado y finalmente lo que son las repercusiones o consecuencias que va a tener dicha revolución. Todo enmarcado en el capítulo de Europa y América siglo XVII y siglo XVIII, caída del antiguo régimen y revolución francesa es el tema. ¿Qué fue? Iniciemos primero con la definición de la Revolución Francesa, un movimiento político, social, económico y militar que se desarrolla en Francia en 1789, que significó el poner fin, el derrumbe de la monarquía absoluta, ese tipo de gobierno en el que se concentraba el poder en una sola persona, en este caso el monarca rey. Originó asimismo la caída, el derrumbe de esa monarquía, el establecimiento de un gobierno republicano democrático donde participaban los distintos sectores sociales que antiguamente estaban marginados, para poderlo entender así. ¿Cuáles fueron los ideales de la revolución? Los ideales, así como hemos identificado en la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, influenciada por las ideas de la Ilustración, también tuvo sus ideales, sus postulados que van a enmarcar a dicha revolución. Tenemos la libertad, la igualdad, fraternidad y soberanía popular. Eran los principios que se pregonaban y que se van a establecer posteriormente, muchos de ellos con la promulgación del documento más importante de dicha revolución, que va a ser la base de lo que en la actualidad conocemos como los derechos humanos. ¿Cuáles fueron las causas que conllevaron al desencadenamiento de la Revolución Francesa? Primero debemos entender que aquel sistema predominante en la Edad Media hasta inicios, en todo caso, del siglo XVIII, el antiguo régimen va a decaer. Hay una crisis en el antiguo régimen y lo entendemos a partir de distintos aspectos. El aspecto político. En el aspecto político, en el antiguo régimen, recordamos, ya lo hemos trabajado, predominaba el sistema absolutista, el monárquico absoluto, donde todos los poderes se concentraban en el rey, ¿cierto? Con su teoría del origen divino, que era delegado de su poder de Dios en su persona, avalado por la Iglesia Católica, por el clero. Ese sistema decae, ese sistema político decae por la influencia de la Ilustración. Recordemos la Ilustración, movimiento cultural que tuvo lugar en el siglo XVIII, que justamente se basaba en distintos ideales, en la fe, en la razón, en la ciencia, en el progreso, y que buscaba romper con esos esquemas dogmáticos tradicionales. Entonces la influencia de la Ilustración conlleva al fin, en todo caso, de este sistema absoluto de concentración de poder. En el aspecto social, tenemos que predominaban o eran muy notorias, como hemos mencionado ya y hemos trabajado anteriormente, las desigualdades sociales.
sobre todo por la influencia de la burguesía. La burguesía, aquella clase media que si bien gozaba de, podemos decirle, privilegios económicos, van a tentar también tomar el poder y toman como referencia las desigualdades existentes en esta sociedad, la cual identificamos que estas desigualdades se basaban de acuerdo a la organización o la división estamental. La división estamental. Así tenemos diversos grupos sociales, el clero y la nobleza, que son parte de los privilegiados, y el tercer estado, que es el no privilegiado. Recordemos, clero y nobleza son aquellos que tienen los privilegios, los que están exceptuados de pagar impuestos, etcétera. Y el tercer estado, el pueblo, comerciantes, campesinos, que son los que pagan los impuestos para solventar las comodidades de las clases altas. En el aspecto económico tenemos el desigual reparto de impuestos, el cual, como lo hemos mencionado, solo lo pagaban los miembros del tercer estado o estado llano. El excesivo derroche de dinero fiscal. Esto lo vemos también en que la nobleza, el clero, gastaban el dinero, ¿no? Incluso llegaron a endeudarse, porque al fin y al cabo de sus bolsillos no salía el dinero. Había un gasto excesivo en el palacio. La decadencia del comercio e industria. En el antiguo régimen hemos visto que fue una economía tradicional, una economía basada en la agricultura, con técnicas atrasadas, entonces, y el comercio era muy precario, no había industria. Entonces, eso conllevó a la crisis de este antiguo régimen, que trajo consigo crisis económicas, que vamos a explicar posteriormente. La deuda externa, producto de guerras que tenía lugar Francia con otros países, como también por los excesivos gastos que se hacían en el Palacio de Versalles por la nobleza y el clero, que endeudaron a la sociedad. Intentos de reforma. Para poner fin a esta crisis económica, no es que el rey, el monarca de Francia, Luis XVI, llamó a un economista, a Turgot, para plantear alguna modificación, tratar de poner fin al problema de la hacienda, al problema social económico que se estaba presentando. Es así que Turgot decretó la libertad de comercio de cereales, obligó a los clérigos y nobles a pagar impuestos y suprimió los gremios, estableciendo la libertad de trabajo. Lógicamente, como podemos entender, estos planteamientos iban en contra de los intereses de las clases altas y, bueno, conllevaron a que Turgot deje el poder, deje el cargo, el cual va a ser reemplazado por Necker, ya que Luis XVI lo convoca y, bueno, Necker propuso hacer diferentes economías o diferentes planteamientos. Recurrió al sistema de empréstitos, pedir dinero prestado al extranjero en todo caso. Y también emancipó a los siervos, a los trabajadores de las haciendas rurales en los campos. Estas reformas no tuvieron una trascendencia que se esperaban y el pueblo obligó, o en todo caso conllevó a que Turgot también deje este cargo. Y fueron sucediéndose así varios economistas, pero sin dar solución a este problema, hasta que finalmente se convocan a los Estados Generales, que vamos a verlo más adelante, pero ahora veamos las etapas de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las etapas de dicho acontecimiento de carácter internacional y que marcó el inicio de la edad contemporánea y fin de la edad moderna? Tenemos la etapa monárquica, que comprende desde el 17 de junio de 1789, cuando el tercer estado o estado llano se constituyó en la Asamblea Nacional, el cual era presidido y gobernaba el rey Luis XVI. Bueno, la Asamblea Nacional es cuando después de reunirse los estados generales, se constituye el tercer estado en una asamblea sin la participación del clero y la nobleza, que vamos a explicar más adelante. La etapa republicana comprende desde septiembre de 1792 hasta noviembre de 1799, cuando Napoleón Bonaparte establece el consulado, siendo él la autoridad, el cual se extendió hasta 1804. La etapa imperial, que se establece, es cuando se establece el imperio, no se extiende desde que se establece el imperio con Napoleón Bonaparte,
quien se proclama emperador hasta que finalmente es derrotado en la batalla de Waterloo, tomado prisionero y se puso fin a esta etapa imperial. Entonces, pasemos a lo que es la estructuración o el inicio de la Revolución Francesa. Tenemos primero los estados generales. El 5 de mayo de 1789, por pedido de Necker, es que Luis XVI convoca a los estados generales, los cuales se reunieron por primera vez en la fecha ya mencionada, en el Palacio de Versalles, es decir, los representantes de los distintos grupos sociales. Necker aconsejó a Luis XVI que la única forma de poner fin a dicha crisis, a dichos problemas, era que se convoquen representantes de cada uno de los grupos sociales, clero, nobleza y el tercer estado, lo cual se hizo. Pero al reunirse estos estados generales con la cual inicia la Revolución Francesa, los miembros del tercer estado del pueblo presentaron unas solicitudes. Ellos planteaban que el voto sea individual y que todos los representantes sesionen de manera conjunta, caso contrario a lo que pedía la nobleza y el clero, que pedían que las sesiones sean completamente separadas y que sea un voto estamental, un voto por estado. Lógicamente esto conllevó a discrepancias y bueno, los delegados del tercer estado, al no recibir respuesta, es que abandonan los estados generales y vamos a ver a continuación qué sucede. Como surgió ese problema del voto, de que los miembros del tercer estado pedían que el voto sea individual, ya que dichos estados generales constaba de 1.200 representantes, 600 eran del tercer estado, representantes del pueblo, y 300 de la nobleza y 300 del clero. Entonces vemos que en cantidad de representantes ganaban los del tercer estado, por eso pedían un voto individual, pero era lo contrario a los intereses de la nobleza y el clero, ya que pedían voto estamental, un voto por cada estado, y como corresponden o se relacionan a sus intereses, siempre iban a salir ganando. Luis XVI, entonces, que presidía los estados generales, no aprobó dicha decisión, dicha voluntad del pueblo, de los representantes en todo caso, de el voto individual, de las sesiones conjuntas. Entonces los miembros del tercer estado abandonan dichos estados generales y se le suman algunos representantes del clero, lo que se conoce como el juramento de juego de la pelota, y conforman la Asamblea Nacional. Solo representantes del tercer estado y algunos del clero que lo siguieron conformaron la Asamblea Nacional, la cual se conoce como el primer acto revolucionario, ya que se separaron de la nobleza y el clero. ¿Qué pasó? Ante las acciones que esperaban ellos que tomase Luis XVI, ya que él trataba de deshacerse de dicha Asamblea Nacional, e incluso se supo que tenía planeado un golpe de Estado, es que la población se adelanta a dichas acciones y asaltan la Bastilla, con cual estalla la revolución el 14 de julio de 1789, y la Bastilla era el símbolo del absolutismo real. Cuando la población y algunos otros sectores sociales se suman, destruyeron la ciudad, asaltaron el palacio, dieron muerte a muchos representantes, ¿no?, de dichos centros o palacios. Se apoderaron y saquearon, destruyeron haciendas, etc. El 14 de julio, con la toma de la Bastilla, queda conocido en Francia como el Día Nacional de Francia, donde además posteriormente queda enmarcado el establecimiento de la escarapela tricolor, con los colores azul, blanco y rojo, que significan la unión de las tres clases sociales. El rey, ante estas acciones, se ve obligado a aceptar los hechos y se formó la Asamblea Constituyente. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? Es cuando el rey acepta las peticiones de los representantes del tercer estado y se constituyen y sesionan juntos clero, nobleza y el tercer estado. Recordemos que en los estados generales también se habían coincidido los tres estados redactar una constitución, pero esa no fue escuchada por el rey Luis XVI, ¿no? Entonces,
Veamos ahora lo que es la Asamblea Constituyente. Dicha asamblea puso fin al antiguo régimen y la abolición del sistema feudal. Se redacta y se declara el documento más importante de la revolución, los derechos del hombre y del ciudadano, con fecha 26 de agosto de 1789. También se promulga una constitución civil del clero de 1790, donde los miembros del clero justamente se constituyen como autoridades eclesiásticas públicas. El rey. ¿Qué pasa con el rey Luis XVI? Bueno, como él había perdido toda autoridad, pretende huir al extranjero para buscar apoyo, regresar, reimplantar el absolutismo y eliminar la revolución, iniciar la reconquista. Es así que huye hacia la frontera de Austria, pero al ser descubierto fue detenido junto con sus familiares, con su esposa Antonieta, dígase de paso, y es encerrado en el Palacio de Tullerías. ¿Qué sucede después con el rey Luis XVI? Primero veamos que anteriormente a esta fuga del rey, la Asamblea Constituyente promulgó la Constitución de 1791. Luis XVI es repuesto en el cargo, bajo la condición de juramentar dicha Constitución. Se le había sancionado, se le habían quitado su poder. Entonces se le repuso bajo el cumplimiento fiel de la Constitución promulgada. Esta Constitución establece la división de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y bueno, en el desarrollo de dicha revolución se constituyeron tres constituciones. La de 1791, que estamos viendo, en la cual la forma de Estado fue de una monarquía constitucional, la soberanía recaía en la nación, el poder ejecutivo en el rey, el legislativo en una única asamblea, la constituyente, y el poder judicial, jueces y tribunales elegidos, ¿no? La Constitución de 1793, que viene después, vamos a ver más adelante, establece una forma de Estado de república, la soberanía popular por sufragio masculino, el poder ejecutivo en un consejo de 24 miembros, el poder legislativo en una única asamblea legislativa y el poder judicial en tribunales. Y la tercera constitución, la de 1795, establece también forma de Estado república, que recordemos es la segunda etapa de la revolución, con sufragio censitario, el poder ejecutivo en un directorio de 5 miembros y el poder legislativo en 2 asambleas. El poder judicial en jueces elegidos por el pueblo. Tenemos la ejecución de Luis XVI. Si bien había sido repuesto en el cargo bajo juramento de la Constitución de 1791, fue él acusado, culpable, declarado en todo caso, de conspirar contra la libertad pública y atentado contra la seguridad de la nación, y finalmente es ejecutado mediante guillotina el 21 de enero de 1793. ¿No? Pues bueno, también sus familiares como su esposa Antonieta y todos los relacionados con él en dicha conspiración. La ejecución de Luis XVI se da en el desarrollo de la Convención Nacional, que se dio en 1792 a 1795. En este periodo gobiernan los jacobinos. Vamos a ver más adelante quiénes son. Dan muerte a los reyes, estableciendo la república con sufragio universal. Se crea el culto a la razón. Se establece un nuevo calendario de fechas cívicas. Y bueno, dan muerte a cerca de 40.000 franceses en la guillotina. Un caos, ¿no? Un caos total. Fue la institución, hablamos de la convención, principal de la primera república francesa. Recordemos que aquí como hemos mencionado, aquí se promulga la Constitución de 1793, donde el tipo de Estado es republicano, que es la segunda etapa de dicha revolución. Era una asamblea electa de carácter constituyente que concentró los poderes ejecutivo y legislativo, una única asamblea. Promulgó la Constitución de 1793, ya hemos visto sus características, que estableció sufragio universal, derecho a la educación y trabajo y la protección con dinero público de los más humildes. Veamos que dentro de la convención se van a presentar distintas tendencias políticas. Tenemos los girondinos.
Como provenían de una región llamada Girondia, es que reciben esta denominación. Eran diputados que defendían ideas moderadas y estaban ubicados a la derecha de dicha asamblea. Los jacobinos, su nombre se debe a que se reunían en un convento de monjes jacobinos justamente, y ellos eran partidarios de cambios mucho más radicales, profundos, y estaban ubicados a la izquierda. Y los Llanura era un grupo importante que existía sobre todo para ganar respaldo de los anteriores grupos ya mencionados. Eran independientes, ya que estaban en el centro, ¿sí? Ni derecha ni izquierda, en el centro. El directorio, que continúa después de la convención donde es ejecutado Luis XVI. El directorio se desarrolla entre 1795 y 1799, integrada por diputados moderados, los jacobinos, ¿cierto? Promulgó la Constitución de 1795 para evitar la concentración de poder en 5 miembros, ¿no? ¿Cómo se va a dar? Enfrentó la crisis económica e inestabilidad y su mayor logro fue detener la invasión extranjera. Llegó a su fin cuando Napoleón Bonaparte invade y él establece su consulado en 1799. Aquí en el directorio predominaron los jacobinos, los girondinos, donde se dan una serie de atentados contra diversas poblaciones que, podemos decirle, alteraban el orden, ¿no? El consulado, de 1799 a 1804. Estaba integrado por 3 cónsules. El primero era el que concentraba el poder, Napoleón Bonaparte. Él logró la reconciliación de los partidos políticos a través de una amnistía y la recuperación financiera, creando el Banco de Francia y estableciendo la moneda de circulación como es el germinal. Reorganizó el sistema educativo en 1808, abriendo la Universidad de Francia. Se crea la Universidad de Francia. La iglesia perdió sus bienes, ya que van a ser expropiadas y puestas a disposición del Estado, y asimismo queda bajo el control del Estado. Y se elabora un código civil en 1804. Fue el consulado, que sería también posteriormente la etapa imperial hasta 1809 por parte de Napoleón Bonaparte. Finalmente tenemos las consecuencias o repercusiones de la Revolución Francesa. Puso fin al orden feudal, aquel sistema del antiguo régimen, ¿no? Que se basaba en la concentración de tierras y de la subordinación de vasallos, etc. Se anuncia la República Francesa, la República de Francia como nuevo sistema político. Se proclaman los derechos del hombre, y del ciudadano, ¿no? Que son base, estableciendo la libertad, la igualdad ante la ley, derechos inalienables, derechos naturales que se van a defender, libertad de pensamiento, de expresión, de culto, libertades individuales, la propiedad privada, diversos derechos que son base de los derechos humanos. La burguesía asciende al poder en Europa, toma el poder político y se inician grandes cambios con la cual se desarrolla el nuevo sistema, el sistema económico-político capitalista en todo caso, ¿no? Que es la que predomina en el mundo. Y esta Revolución Francesa es al igual que los Estados Unidos, su independencia, influye bastante en las colonias hispanoamericanas y en las colonias de influencia española en América del Sur. Hablamos desde México hasta todo el sur, Perú, Argentina, Chile, etc. ¿Por qué? Esas colonias estaban bajo el control de España y, Francia, las ideas de la Revolución Francesa se extienden. Antonio Nariño se encarga de traducir al castellano la Declaratoria de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Por su acción es él arrestado y llevado a España, etc. Pero él tradujo ese documento, el cual circuló por todas las colonias y se supo de aquellos ideales, de las ideas de la Ilustración, que eran la base de todos ellos, y van a buscar justamente su independencia. Estamos hablando ya de finales del siglo XVIII, y desencadenó justamente que precursores
y todo el proceso de independencia tenga una gran acogida en estos territorios, y posteriormente sabemos que se lograron su independencia. Entonces la Revolución Francesa fue un hecho internacional de gran trascendencia histórica. Pues bien, esta sería la explicación del presente video relacionado con el tema número 8, ¿cierto? La semana número 8, que es la Revolución Francesa. Ya saben, siempre a seguir cuidándonos con los distintos protocolos de bioseguridad y seguir estudiando. Espero que consulten estos videos tutoriales para sus tareas y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos.